Bienvenidos a La Pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano. Esta semana tenemos como invitada desde El Escorial, en España, a la doctora Marién Villella Velasco. Ella es psicóloga legal y forense y nos acompañará en este nuevo episodio. La doctora Marién es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Comercio Exterior. También posee un máster en Psicología Legal y Forense por la UNED de España. Hace parte del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desde 1998. Es perito judicial de la Comunidad de Madrid y se ha dedicado a la psicología clínica, la psicología del trabajo y la psicología jurídica, haciendo parte de los expertos que ejercen en esas especialidades en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Trabajó siendo estudiante en Antena 3 Televisión y además es empresaria hotelera. Posee una comprensión muy amplia sobre todos los mecanismos jurídicos, legales y procesales propios de la aplicación de su profesión y además de ser una muy importante profesional que realiza evaluaciones psicológicas exhaustivas, sus diagnósticos y recomendaciones terapéuticas son acogidas como parte de los más importantes peritos de España. Doctora, bienvenida a La Pizarra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, profesor Hernán Olano. Para mí es un placer acompañarles en este día, en este programa. Encantadísima. Muchísimas gracias nuevamente. Mira, Marién, los psicólogos forenses son expertos también en las normas y en las dinámicas del sistema jurídico porque analizan e investigan todas las circunstancias que rodean cada caso, aplicando los correspondientes métodos científicos para de esa forma ayudar a los tribunales en sus conclusiones y que estos puedan proceder a dictar sus sentencias. Vamos a ir a una serie de preguntas precisamente sobre esta experticia profesional tuya y en primer lugar, teniendo en cuenta que el programa se llama La Pizarra, quería preguntarte si recuerdas algún maestro o maestra que hubiese impactado en tu vida escolar o profesional. Sí, pues recuerdo a dos profesores de la Facultad de Psicología, a uno el profesor catedrático Manuel Muñoz, que me inició y me hizo que me apasionara de las terapias de modificación de conducta, y también al doctor Héctor González Ordi, especialista en hipnosis clínica, que fue un profesor que a mí me impactó mucho y luego además he seguido en contacto porque es un gran investigador en el campo de la psicología. Marién, ¿por qué acudir a una consulta psicológica? Es la primera pregunta que tenemos hoy. Sí, bueno, pues acudir a una consulta psicológica siempre la gente piensa que es porque uno tiene un problema, una patología, y no siempre es por tener una patología. Acudir al psicólogo te puede aportar muchísimos beneficios, tales como conocer las propias debilidades, solucionar problemas de autoestima, ayudarnos a solucionar conflictos que tengamos personales, laborales, aprender a relacionarnos con el resto de las personas que están a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros hijos. También, efectivamente, si se tienen patologías de tipo psicológico, pues para eso estamos los psicólogos. Pero no solo es cuando se tiene una patología, sino que podemos ayudar, digamos, a enfocar un poco la vida en ese sentido, o sea, potenciar las habilidades personales. Para muchas personas existen prejuicios para someterse a un tratamiento psicológico. Pues sí, todavía existen prejuicios. Efectivamente, aunque cada vez menos ocurre ese problema, pero aún hay veces que existe la connotación negativa de ir a un psicólogo es como ir a un loquero, o es que yo no estoy loco para ir a un psicólogo. Y bueno, pero cada vez eso ocurre menos. Nos encontramos, por ejemplo, en las áreas de psicología infantil, cada vez más los papás recurren a los psicólogos para ayudar en los problemas de los niños y ya está mucho más normalizado.
también muchas personas en el ámbito laboral que quieren, digamos, desarrollar habilidades personales y también acuden a los psicólogos. Digamos que estamos en diferentes áreas del mundo empresarial, en la clínica, o sea, que se va perdiendo un poquito ese miedo. Y en el campo mío, por ejemplo, en mi especialidad de psicología legal y forense, cada vez estamos más presentes en los juzgados y bueno, pues nos requieren las personas para diferentes situaciones. Entonces, afortunadamente, cada vez vamos ganando más, digamos que está siendo más habitual que recurran a nosotros. Esa especialidad es muy interesante, la psicología jurídica, por así decirlo. Cuéntanos acerca del por qué llegar a esa especialidad tan interesante. Bueno, pues hace ya muchos años presenté una oposición, lo que pasa que pasé la primera fase, era una oposición para el Ministerio de Justicia, pero la vida, como me tenía también enfocada en el mundo empresarial, pues no me hizo dedicarme, digamos, a terminar esa oposición, pero preparar el estudiarme todos aquellos libros de derecho, porque al final tocamos todo lo que es derecho penal, civil, familia, laboral, es un poquito un extracto de todo, pero digamos, aplicándolo al ámbito psicológico, digamos que es una ciencia, la psicología legal y forense, que interviene en procesos judiciales donde hace falta una evaluación psicológica de esas personas que están inmersas en un proceso legal y que podemos ayudar, pues digamos, a que los jueces puedan tomar una decisión. Por ejemplo, en casos de divorcios, donde los papás, los progenitores están enfrentados y hay dudas sobre quién debe ejercer la custodia de los hijos. Entonces, pues intervenimos y a mí pues nos llaman a veces o directamente del juzgado, en el caso mío que soy perito judicial, o de parte de una de las partes. Luego, otros casos, temas de incapacidades, tutelas legales, personas que tienen demencias, que hay que decidir en cuál miembro de la familia va a ostentar la tutela legal y hay que evaluar cuáles son las competencias de esas personas. Casos un poquito más feos, más escabrosos, como son abusos sexuales, que se dan desgraciadamente y hay que ver si es real o no, porque hay veces también que existen denuncias falsas y llegan personas con denuncias que luego no ha ocurrido. Entonces, hay casos que son muy complicados y entonces nos requieren para hacer esa evaluación psicológica. Y precisamente yo que también tengo participación en los procesos de derecho canónico en varios tribunales, tanto el Metropolitano de Bogotá como los diocesanos de Fontibón y de Zipaquirá, vemos muchas veces la dificultad de conseguir psicólogos para el análisis pericial cuando se presenta una causa de nulidad por el canon 1095.2, que precisamente habla de ese aspecto de falta de madurez psicológica en las personas que han contraído matrimonio. En España también es frecuente esa pericia en materia del derecho canónico. También, efectivamente. Sí, porque hay personas que contraen matrimonio sin haberlo, efectivamente, por falta de preparación, de madurez. La edad cognitiva es diferente a la edad mental o la edad psicológica, la preparación, y se han casado precipitadamente. Entonces, pues se puede abordar las causas psicológicas de aquel momento y o sea, que sí puede ser una causa. O sea, que ahora mismo... Sí, perdón, profesor, dígame. No, te quería preguntar, ahora con la pandemia se han presentado particularmente muchos trastornos de ansiedad, ataques de pánico, estrés, trastornos fóbicos, fobia social, agorafobia, trastorno por estrés postraumático, ansiedad generalizada. Incluso los profesores también estamos abocados a algo que han denominado el burnout, que es también ese agotamiento de estar ante la pantalla tantísimas horas como muchas veces nos corresponde. En la población española, ¿cuál ha sido una de estos trastornos que he mencionado que se ha dado con mayor frecuencia durante este periodo de aislamiento?
Sí, pues el trastorno, los problemas más frecuentes han sido la ansiedad, como bien comentabas, la ansiedad, la depresión, también trastorno de estrés postraumático posterior a la pandemia. Todo también lo que es el personal médico ha sufrido ese tema que se llama trastorno post-UCI. Luego, muchísimo el tema de los duelos. Ha provocado muchísimos casos de trastorno de estrés postraumático, no solo en el personal sanitario. Ha habido muchísima gente que ha perdido sus familiares, muchísimas personas que han perdido su trabajo y bueno, pues lo que más han sido procesos de ansiedad y de depresión. De hecho, además, tenía yo aquí una estadística de las llamadas que se han recibido, que hemos recibido el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, de todo el voluntariado que estuvo apoyando, y a ver si encuentro aquí la estadística, porque es una estadística muy elevada, que el 85% de las llamadas eran trastornos de ansiedad. Luego también, a ver, es que las tenía por aquí, pero no lo encuentro. Pero mira, tengo aquí unas estadísticas que el 35% de la población española ha presentado síntomas de ansiedad o depresión, siendo las mujeres y las personas más jóvenes las más afectadas. Es decir, también los niños, sobre todo los niños pequeños, por haber estado confinados y no haber podido estar en contacto con la naturaleza, con sus otros compañeros, pues han sufrido irritabilidad, otro tipo de patologías diferentes, y cansancio, aburrimiento, el tema de seguir las clases de manera online durante tantos meses, pues han presentado también dificultades en el rendimiento. O sea que fundamentalmente ha sido, ya digo, fundamentalmente ansiedad, depresión y en los niños, pues irritabilidad y también un poco de ansiedad. Querida doctora Marién, nos vamos a ir a una pausa. Estamos en la pizarra, el profesor Hernán Olano nos está invitando a continuar con esta interesantísima charla con la doctora Marién Villella Velasco. Regresamos a la pizarra, el programa por Teleamiga Internacional del profesor Hernán Olano. Nos acompaña desde las cercanías de Madrid, desde el Escorial, aunque desarrolla su labor profesional en Madrid, la doctora Marién Villella Velasco. Doctora, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales se refiere a Facebook, Instagram, Marién Villella, como mi nombre. Y la página, para que te puedan también seguir. Mi página, sí, mi página como mi apellido, villella.com.es. Villella, perfecto, que a veces me lo escriben mal. Desgraciadamente me cambian siempre la Y y la L, y es villella.com.es. Perfecto, es muchas gracias. Doctora, hay una estrecha relación entre ansiedad y estrés. Y cuando se sobrepasan los niveles de estrés, aparece esa ansiedad patológica. ¿Qué tan frecuentes están presentando las crisis que llevan eventualmente a una intervención medicada? Pues 2 de cada 5 personas que padecen ansiedad generalizada, ansiedad patológica, suelen padecer una crisis de pánico o crisis de ansiedad grave y necesitan medicación. Si bien es cierto que la medicación no es algo que va a corregir el problema de ansiedad porque siempre va a hacer falta terapia, pero sí que palia esos efectos y digamos que frena el poder volver a repetir una crisis de este aspecto, que son crisis más graves. Y eso es algo que ha ocurrido también en la pandemia. En cuanto al estado de ánimo de las personas, hay trastornos depresivos y trastornos bipolares. Hoy, muchos artistas, por ejemplo, o personajes públicos han expresado que han sufrido de depresión, que es un trastorno que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que afecta a 300 millones de personas en el mundo. La prevención, doctora Marién, ¿reduce la depresión y afecta esta más a hombres o a mujeres? Pues la prevención sí que reduce la depresión.
Ahora, es cierto que tenemos dos tipos de depresión. Nos encontramos con personas que padecen una depresión por componentes endógenos, digamos que tienen mecanismos de las sustancias cerebrales con algún tipo de déficit y siempre van a necesitar una ayuda de medicación. Pero lo que es la depresión exógena, digamos por elementos externos, se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues trabajando en la autoestima, en la inteligencia emocional, en estas herramientas que tenemos para poder valorarnos a nosotros mismos, controlar el pensamiento, los pensamientos negativos. ¿Qué es lo que nos hace caer en depresión? Las preocupaciones son principalmente las que nos hacen caer en depresión. Normalmente cuando nos enfocamos en el pasado, siempre rumiando hechos que ocurrieron en el pasado, nos preocupan, nos disgustan. También el pensar en el futuro, hay personas, si se dan muchas vueltas a los pensamientos, pueden caer en depresión. También es cierto que existen depresiones fuertes por temas de duelos, pérdida de un familiar, catástrofes, enfermedades, y ahí, pues, ¿cómo prevenir? Pues tratando de tener una calidad de vida lo mejor posible, una vida saludable, alimentación, relaciones personales satisfactorias, el afecto hace mucho. Y potenciar, ya digo, esas habilidades y el controlar el pensamiento. Porque sobre todo el dar vueltas a la cabeza a los problemas es lo que hace que las personas caigan en depresión. Entonces, bueno, pues los psicólogos estamos para esto, para tratar de ayudar a potenciar y aprender ese tipo de habilidades. Doctora Mariel, tienes una página espectacular donde hay muchísima información y me ha impactado mucho que se creía que los niños tenían con mayor frecuencia el denominado déficit de atención, pero que en realidad los más recientes estudios han arrojado como resultado que más bien corresponde al denominado trastorno bipolar, considerado parcialmente como una enfermedad médica. ¿Cómo se causa esta enfermedad y cuál es el mayor beneficio para poderlo tratar en niños particularmente? Sí, normalmente el trastorno bipolar aparece en la adolescencia y ya continúa en la edad adulta, pero es cierto, como comenta, que hay veces que hay niños que se les diagnostica y se creen que tienen TDAH, o trastorno de déficit de atención, y que realmente lo que tienen es un trastorno bipolar. Es verdad que no hay un gran porcentaje, pero sí hay no tengo la estadística exacta, pero sí que hay casos de niños menores de 12 años que pueden tener ese trastorno. ¿Cómo se trata? Necesitan medicación y a su vez con terapia cognitivo-conductual. Pero el trastorno bipolar es una cosa muy especial porque hay muchas personas que lo padecen durante toda su vida y nadie se lo ha diagnosticado. En realidad es un proceso bioquímico del cerebro que causa este trastorno. Por eso necesita medicación siempre. Pero ya digo que hay muchas personas que no lo saben. Son cambios en el estado de ánimo muy agudos y muchas personas pues al final conviven, se adaptan en su entorno, en su familia, la gente les conoce como personas extremistas o que tienden a decaerse o que tienden a exagerar y tienen este problema. Pero es cierto lo de los niños, sí, hay algún índice que está mal diagnosticado. Marien, este programa se transmite por el canal Teleamiga Internacional, que es propiedad de la Universidad La Gran Colombia. En las universidades colombianas, no solo en esta, son 187 universidades, si no estoy mal, pues uno de los más frecuentes episodios que puede darse entre la juventud en todos los estratos socioeconómicos son, entre otros, los llamados trastornos de la alimentación, como la anorexia nerviosa, quiero decir, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón o compulsión por comer, sumados a la vigorexia y a la ortorexia. ¿Cuál debe ser el mensaje para los jóvenes y si crees que es necesario incorporar en ese tratamiento la terapia familiar como un apoyo al paciente? Sí, pues bueno, el mensaje que yo daría a los jóvenes es no dejarse influir por los medios sociales, por las redes sociales, los medios de comunicación, los cánones de belleza, los estándares que tenemos establecidos de lo que es bello o no es bello, que uno se admita como es, aprender a quererse y si realmente quiere mejorar en algo, siempre velando por la salud física y mental. Entonces,
hay que fortalecer, digamos, la autoestima, fortalecer la voluntad, aprenderse a quererse y aceptar, conocer los puntos fuertes que tiene uno y digamos, desarrollar y potenciar lo mejor que tenemos de nosotros, pero eso es lo que les diría, que no se dejen influir, porque estamos ahora mismo sometidos a muchísima influencia, cada vez más. Hace unos años, cuando surgió todos los problemas que fueron increciendo, los problemas de anorexia, era por los desfiles de moda, las modelos súper delgaditas, la comunicación hace mucho, la publicidad. Y ahora que estamos inmersos en las redes sociales y todo el mundo, digamos, que quiere aparecer ahí como el más guapo, el más maravilloso, pues los jóvenes pues pueden caer en esto. Entonces, que aprendan a quererse, que aunque no es un tópico decir la belleza está en el interior, pero es cierto que el interior es muy importante y eso es lo que diría, que se potencien sus habilidades y lo mejor que tengan de sí mismos. Marien, nos pusimos en una comida, en un almuerzo, decimos nosotros, de el cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias. Y después se ha creado pues una bonita amistad y esto ha dado pie precisamente para poderte invitar a la pizarra. Entonces ya hay, digamos, una cercanía a través de todas estas técnicas de comunicación. ¿Cuál es la evolución actual de las terapias psicológicas online? Pues mira, te comento que es verdad, hago un inciso y digo que fue un placer conocerte en aquella comida y que antes de ayer tuvimos otra con el cuerpo de la nobleza y te echamos de menos. O sea, que ya para la próxima vez que estés por aquí, por Madrid, a ver si coincidimos. Y bueno, pues me resumo, voy a la pregunta. Bueno, pues las nuevas tecnologías, lo que es la psicología, las terapias online, las nuevas tecnologías nos han facilitado el poder realmente atender a ciertas personas que tienen dificultades, ya sea por problemas de no poder salir de casa. En este caso, en la pandemia, nos ha ayudado mucho porque la gente no podía salir y podíamos dar esa asistencia si nos querían ver cara a cara. Entonces, las nuevas tecnologías nos han ayudado. Tantísimas aplicaciones que han surgido, cada vez más mejoradas, para poder ver a las personas, a los pacientes a los que había que atender. O sea que sin duda es un avance muy bueno. Pero es cierto que hay ciertas cosas que seguimos necesitando la terapia presencial. Pero sin duda que esto ayuda muchísimo. Nos vamos a ir a una pausa, Marien. Ya regresamos a la pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano por Teleamiga Internacional. Regresamos al tercer segmento de la pizarra. Se ha pasado el tiempo muy rápido en esta charla con la doctora Marien Villella, quien nos acompaña desde Madrid. Ella es psicóloga clínica, psicóloga jurídica, psicóloga forense, pero también vamos a hablar de otros temas dentro de este segmento. Marien, otro desafortunado tema es el de las adicciones, que se definen como una enfermedad física y de carácter emocional y también como una dependencia o necesidad hacia una sustancia o hacia una actividad. Podríamos hablar de esas nuevas adicciones, es decir, por ejemplo, de la tecnofilia o adicción a la tecnología, a la nomofobia, que es ese miedo a quedarse sin el celular o no portar el celular o el móvil, como dicen ustedes, y a no estar conectado. Pues el tema de las adicciones aquí habría que marcar, digamos, cuál es el límite para decir que es una adicción o no. Porque las tecnologías, evidentemente todos estamos casi como presos del móvil, de un correo, de una llamada, trabajamos ya con el móvil, es un instrumento de trabajo. Pero evidentemente cuando el móvil nos está siendo un ladrón del tiempo, estamos viciados por ver quién nos contesta y digamos que va en detrimento de nuestra vida personal o de otro tipo de actividades, ahí ya es un peligro, porque digamos que es una herramienta de comunicación o de trabajo. Y cuando decías en general, has mencionado también nuevas tecnologías, no sé si también te ibas por otro tipo de cosas, de adicciones a la televisión o otro tipo de adicción, porque las redes sociales también es una adicción de los jóvenes. Hablábamos antes, lo mencionábamos, el tema de Instagram. Entonces, ¿dónde está el límite? Pues donde realmente la persona tiene la necesidad imperiosa de continuar
conectándose o continuar y no para. O sea, digamos que en estos últimos tiempos han aumentado muchísimo los problemas, sobre todo en la adolescencia, con el tema del móvil. Sin embargo, te iba a preguntar algo. Otra adicción frecuente en esta pandemia o en el encierro, ya de 6 meses prácticamente, es el de muchas personas a las series de estos canales que únicamente transmiten pues programas seguidos, o sea, 2, 3 de la mañana una persona acostándose porque sigue una novela que quiso repetir de hace años o una serie especial en cualquiera de estas plataformas. ¿Cómo está el tema de estas adicciones en España? Porque aquí hay mucha gente adicta, entre otras, a La Casa de Papel, por ejemplo. Sí, se han incrementado las adicciones a las series. Y fíjate, lanzando por una de las plataformas, que realmente hay películas que a mí me gustan, pero es que hay plataformas y plataformas, porque hay algunas que es que cuelgan las series completas. Entonces, aquí en España, pues es muy visionada precisamente por eso. Entonces, eso genera más adicción, porque si tienes todas las temporadas de golpe, 5 o 6 temporadas de una serie, y ahora en la pandemia se ha incrementado mucho la gente que se había quedado sin trabajo, en vez de tratar de ser productivos, las personas que han llegado a caer en esta adicción, pues lo que dices, va al final en detrimento digamos, de la salud, porque siguen hasta altas horas de la mañana, durmiendo poco. Pues ahí es una adicción, es un verdadero problema. Hay otras aplicaciones, otros canales, otras aplicaciones de series que no cargan la temporada entera. Digamos que ahí, claro, es la persona, no es culpa de la plataforma, porque aquí es el control de uno mismo, de tener control y decir, no veo más de 3 capítulos o 2 capítulos y me voy a dormir a mi hora. Entonces, realmente sí, en España ha proliferado mucho, porque tampoco las televisiones hacen programas de debate o programas de variedades, concursos como antes. Ahora invierten muchísimo más en series y realmente pues son series que enganchan, y la gente que no tiene control pues es una adicción, es una nueva adicción. Y sí se ha incrementado en España, que era la pregunta que me decías. Sí, lo que dices también es muy cierto. Igualmente en Colombia, todos estos programas de entrevistas han ido desapareciendo de los canales comerciales para transformarse en series o incluso en repeticiones de novelas. En estos días está por comenzar en Colombia una novela que se transmitió hace 20 años y la gente está ansiosa por esperar y repetirla nuevamente. Marien, otro aspecto que generalmente no se trata es el de los miedos y las fobias. La fobia como trastorno psicológico que se relaciona con un sentimiento de aversión o de rechazo, y el miedo como una emoción que genera rechazo ante un peligro que puede llegar a ser real o imaginario. Yo voy a mencionar algunas fobias y tú nos comentas sobre alguna de ellas al terminar este pequeño listado que he recuperado gracias de verdad a la magnífica información que tiene tu página de internet. ¿Que me puedes repetir por favor la dirección? Sí, villella.com.es, como mi apellido. O sea, villella.com.es. Perfecto. Entonces Gracias. encontré muchas fobias. Por ejemplo, la claustrofobia a los lugares cerrados, la agorafobia a los lugares abiertos, la eritrofobia o el miedo a sonrojarse, la amaxofobia o miedo a conducir un vehículo, la entomafobia o miedo a los insectos, el miedo a las tormentas, el miedo a las alturas, la fobia a la sangre, el pánico a la muerte, el miedo a hablar en público, y tal vez la más compleja, en el caso de Colombia, que tenemos más de 2 millones de venezolanos viviendo acá o de paso hacia otros países, es la xenofobia, ese odio a los extranjeros. ¿Nos puedes hablar de algunas de estas, algunos momenticos, por favor? Sí, pues mira, mencionarte que las más habituales, porque hay muchísimas, y hay gente que desarrolla fobias o miedos raros que no están ahí ni mencionados, pero las más habituales y que yo, por ejemplo, me encuentro, miedo a hablar en público, fíjate, en el mundo profesional, gente que es muy preparada y con muchísimas habilidades tienen miedo a enfrentarse a una audiencia. El miedo a volar, miedo a montar en un avión, es muy frecuente, también en personas ejecutivas que además tienen que volar
y lo pasan fatal, eso es muy frecuente. La agorafobia, miedo a los espacios abiertos, a la gente. Eso es algo que además, consecuencia de la pandemia, es algo que se está dando mucho. Ahora, una cosa nueva, el miedo a las enfermedades también ocurre. Hay personas que tienen miedo a las enfermedades. Ya con el tema del coronavirus, pues se mezcla un poco el tema de la agorafobia y el miedo al tema de los virus. Entonces, bueno, y yo precisamente en el tema de los casos que llevo jurídicos, pues pasa con el tema de los juicios, que las personas tienen miedo de luego enfrentarse a un tribunal, a un juzgado, y lo pasan fatal. Entonces yo les ayudo, digamos, en ese proceso, desde que les evalúo, hago el informe pericial, lo que es la pericia, hasta el día que tienen que ir al juicio, digamos que les ayudo a desarrollar ese tipo de capacidad y de herramienta para luego poder estar y enfrentarse al tribunal. El centro de Bogotá y el barrio tradicional de La Candelaria, un barrio colonial donde se encuentra ubicada la Universidad de la Gran Colombia, es un barrio habitado por muchísimas palomas. Yo realmente he desarrollado algo que se llama la colombofobia, la fobia a las palomas, porque son muchísimas las que hay en el centro de Bogotá y en la Plaza de Bolívar. Pero pasemos a otro tema, Marién. ¿Cuándo un síntoma o una molestia no encaja en ninguna tabla de clasificación fisiológica, pues a veces se habla de los trastornos psicosomáticos e incluso de algunos trastornos ficticios? Ahora que decías que hay personas que tienen miedo a las enfermedades y a veces desarrollan enfermedades sin que las tengan. Creo que con técnicas de relajación y otros procedimientos cognitivos conductuales se logran algunos buenos resultados. ¿Qué podrías tú aconsejar? Bueno, yo no soy psicólogo, pero hice esa consideración, pero ¿qué podrías aconsejar en casos como los de las cefaleas o el colon irritable o la fatiga crónica o los dolores crónicos, cuando a veces son realmente, no son somáticos, sino psicosomáticos? Sí, pues fundamentalmente lo que comentabas es terapia cognitivo-conductual. Hay técnicas de relajación, mindfulness, que están muy de moda desde la última década. También hay técnicas de biofeedback para el tema de los dolores de cabeza, las cefaleas, pero sobre todo técnicas de relajación. Saber relajar y controlar el pensamiento, técnicas de control del pensamiento, porque al final no debemos olvidar que todos los problemas que nos surgen, enfermedades psicosomáticas, al final, producto del pensamiento. O sea, uno no se siente mal de alguna manera si no ha pensado alguna cosa. Esa siempre es la premisa en psicología que nos basamos para las terapias cognitivo-conductual. Piensas y luego sientes. O sea, nunca sientes sin haber pensado antes. Entonces, si alguien desarrolla una enfermedad psicosomática, siempre es por un pensamiento erróneo y por una percepción de la realidad errónea. Entonces, bueno, pues como esa enfermedad no existe, normalmente pues es técnicas de relajación y lo que digo, técnicas de control del pensamiento. Poner a la persona en la realidad en la que está. Como psicóloga forense seguramente tienes que ver con mucha frecuencia pacientes que tienen trastornos de la personalidad. Yo quisiera ilustrar un momentico a nuestra teleaudiencia citando esos trastornos del grupo A: paranoides, esquizoides y esquizotípicos; del grupo B, antisociales, limítrofes, histriónicos y narcisistas; del grupo C, evitativos, dependientes y anancásticos, o lo que conocemos como obsesivo-compulsivo. Es frecuente, Marién, que se presenten al mismo tiempo varios trastornos de la personalidad pertenecientes a grupos distintos. Sí, creo que sí, hay trastornos mixtos. O sea, hay personas que desarrollan diferentes sintomatologías de distintos trastornos. Entonces, a la hora de evaluar, pues digamos que hay diferentes grados dentro de cada trastorno, están en un nivel más elevado, ¿no? Entonces hay trastornos mixtos, efectivamente, se combinan. O sea, no siempre una persona que tiene un trastorno adaptativo a la vez puede tener un trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, hay trastornos mixtos, eso es muy habitual. Hay una película española que se llama TikTok. Por aquí a la gente le encantó esa película, pero es precisamente sobre el trastorno obsesivo compulsivo.
Y con el encierro o el confinamiento, muchas personas pues se han visto precisadas a vivir en su casa, porque antes la gente solo prácticamente dormía en su hogar, pero no vivía las 24 horas en su casa. Algunas otras personas desafortunadamente han perdido el empleo y para ellas se ha generado también una baja autoestima o una valoración negativa de sí mismo o el extremo de la excesiva autoestima también. Marien, ¿cómo controlar un equilibrio para evitar algunos trastornos relacionados con la autoestima como el autosabotaje o la autolesión o el complejo de inferioridad o la dependencia emocional o incluso el perfeccionismo? Fundamentalmente todo radica en la inteligencia emocional, o sea, el cómo controlar y los problemas de autoestima. Era la primera, enlazabas, ¿no?, con los problemas de autoestima. Pues todo radica en la inteligencia emocional, autoconfianza, autocontrol, autoestima. Digamos que todo va con as. Entonces, las pautas que había comentado antes cuando hablábamos de prevenir la depresión, es que es un poco todo unido, porque necesitamos una vida saludable, relaciones sanas, un pensamiento ordenado, y la inteligencia emocional es algo que nos enseña en el colegio. Es algo que desde niños, digamos que nos criamos en un entorno familiar y a veces adquirimos ciertas pautas de conducta que ya nos condicionan para la edad adulta. Lo mezclamos con nuestra propia personalidad y al final desarrollamos una autoestima baja que nos trae problemas de no saber relacionarnos con las personas o de timidez, de no saber interaccionar. Luego, otras personas tienen una autoestima elevada y se pueden volver narcisistas, que no quiere decir que ya tenga un trastorno narcisista, pero tienen determinados rasgos narcisistas. Al final todos tenemos dentro de nuestra personalidad determinados rasgos. Entonces, todo radica, digamos, el cómo evitar los problemas de autoestima en la inteligencia emocional. O sea, ese tipo de habilidades de poder controlar nuestros pensamientos, tener una vida ordenada, una vida al final en equilibrio. O sea, digamos que no es fácil y todos tenemos algo. O sea, que eso es inevitable. La perfección no existe. Marien, nos vamos a ir a una pausa. Ya regresamos al segmento final en la pizarra del programa con el profesor Hernán Olano. Estamos de regreso a la pizarra del programa con el profesor Hernán Olano. Mis redes en Twitter, @Hernán Olano, en Instagram, @Hernán Olano, en LinkedIn y en Facebook, Hernán Alejandro Olano García. Nos acompaña desde España la doctora Marien Villella Velasco. Hemos venido hablando de diferentes aspectos relativos a la psicología, al encierro, al confinamiento, a todo lo que ha venido produciendo en nuestra mente haber sido los protagonistas de esta pandemia, así como hace 100 años en España ocurrió la gripe española, que en Colombia se denominó la gripe de Suárez, porque el presidente Marco Fidel Suárez era el presidente en ese momento, ejercía la primera magistratura y las personas querían burlarse poniéndole el nombre de esa pandemia de la época a la gripe que se vivió aquí en Colombia, que toma ese nombre de gripe española. Marien, hay gente que dice ser muy balanceada, pero también existen trastornos de autocontrol como la cleptomanía o robar sin necesidad, las compras compulsivas, la onicofagia o comerse las uñas, la tricotilomanía o arrancarse el pelo, o uno muy frecuente, la procrastinación o dejar todo por hacer. ¿Cómo encontrar un verdadero balance en nuestras vidas? Sí, pues a ver, como explico un poquito antes también cómo prevenir la depresión, pues hay algunas pautas que son similares para poder lograr un equilibrio. Digamos que tener una vida saludable, alimentación saludable, hacer deporte, tener relaciones afectivas sanas, tener amistades, vida social, hobbies, aficiones, una vida, digamos, que cumpla un poco todas las áreas y aspectos de la vida, y el pensamiento. El tema del pensamiento, la inteligencia emocional que mencionaba antes, es muy importante para lograr el equilibrio,
porque también en otra de las preguntas que hemos hablado a lo largo de esta entrevista, yo mencionaba que siempre nos preocupamos por hechos del pasado o por hechos del futuro y no aprendemos a vivir el presente. Entonces, vivir el presente es una de las claves. Eso no quiere decir no tener objetivos, porque evidentemente para lograr un equilibrio tenemos que tener ilusiones. Es una de las cosas que nos mueven en la vida. Entonces, vivir el presente, vivir el ahora, pero teniendo siempre objetivos. Dejar de preocuparnos por lo que hemos fallado en el pasado y dejar de inquietarnos por lo que venga en el futuro. A veces la incertidumbre a las personas les desequilibra y eso está ocurriendo, como estamos hablando también de lo que ha pasado la pandemia, el posconfinamiento. Esa incertidumbre de lo que va a pasar genera desequilibrio. Entonces, tratar de no pensar en eso y pensar en el hoy que voy a hacer mañana y tener proyectos, digamos que como un caminito con objetivos a corto plazo, marcarnos ilusiones y disfrutar de las relaciones personales. Ya digo, también y relaciones profesionales. Entonces, es un poco un complejo, un grupito de cosas que tenemos que trabajar cada uno para lograr el equilibrio. Marien, vamos a pasar a otra faceta tuya que es la de empresaria. Has sido directora de grupos hoteleros en el Mediterráneo, consultora en comercialización hotelera, socia de Mundo Hotel. ¿Cómo va ese desarrollo turístico y hotelero en la pospandemia? Y quisiera saber si de pronto has pensado mirar hacia esta orilla del Atlántico. Bueno, pues ahora mismo aquí, diría estamos fatal, pero es que de verdad es una época difícil, muy dura en el sector hotelero en España y en Europa, pero en España, que efectivamente es nuestro primer, digamos, industria, la industria turística es la que mueve España y está el sector muy afectado. Digamos que las previsiones es levantar de cara al 2022, ahora hay muchísimos hoteles cerrados, tanto urbanos como vacacional. Islas Canarias han mantenido un poquito más, pero como se han cerrado los contratos con los turoperadores ingleses, alemanes, pues la verdad es que el verano ha sido duro y el año que viene todavía va a costar. Y bueno, pero tendremos expectativas de que todo vuelva a ser como antes. O sea, que muchos hoteleros se ha tratado de aprovechar estos cierres pues para mejorar la planta hotelera, pero es cierto que hay mucha gente en ERTES, muchos empleados que están pendientes de volver a trabajar. Y bueno, de cara a Colombia, a vuestro país tan bonito, pues sí que desde Mundo Hotel, donde soy socia fundadora y somos una empresa de consultoría hotelera, tenemos un área, a la que mencionabas, de comercialización, de ayudar a la distribución y otra muy importante de expansión. Digamos que nosotros no somos inmobiliarias, sino que entendemos de hoteles y lo que hacemos es analizar las inversiones para determinados grupos inversores patrimonialistas o fondos que quieren invertir en un hotel y a la vez el hotelero que quiere operar el hotel. Entonces les ayudamos a organizar este tipo de operaciones y optimizarla. Entonces Colombia, concretamente Cartagena, es un sitio donde hemos estado, digamos que en conversaciones, con un grupo hotelero que está implantado allí, que tiene bastantes hoteles y sí que es una plaza interesantísima. No, en el resto no lo hemos tocado todavía, pero Cartagena sí que hemos hecho ahí algún pinito. O sea, que muy bien. Pero yo no he estado personalmente, así que tengo que ir. Perfecto. Pues también eres profesora y en todos esos aspectos de la docencia, has dedicado también la práctica docente hacia el mundo empresarial. Las empresas se destacan por dos elementos que son la innovación y la diferenciación. En tus cursos de habilidades directivas, de desarrollo de inteligencia emocional, de gestión del tiempo, de motivación, de gestión de equipos y de desarrollo personal, ¿qué es lo que más buscan las personas y los empresarios, tanto para sus equipos como para sus empresas en estas áreas de formación? Pues mira, lo que buscan sobre todo es potenciar esas habilidades personales que a muchos les faltan. O sea, hay gente que sí que las tiene, pero otras personas están muy cualificadas, tienen muchas aptitudes que han aprendido en sus estudios, en sus carreras, pero luego tienen muchas carencias a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a clientes. Sobre todo
las empresas que buscan cuando yo he desarrollado estos cursos, a los perfiles comerciales, técnicas de venta, cómo dirigirse a un cliente. Hay personas que tienen miedo hasta hablar por teléfono, o sea, el hablar en público que mencionaba antes, que hablábamos de miedos, es uno de los grandes miedos que ocurre en el mundo del trabajo. Hay mucha gente que sí, que tiene habilidades comerciales, pero otros no. Entonces, normalmente eso, potenciar las habilidades personales, la atención al cliente. A mí me llevó digamos que mi profesión de psicóloga me llevó al mundo hotelero a través de los cursos, precisamente. Porque yo cuando terminé en el año 97 empecé a impartir formación, empecé luego a dar formación a unos hoteles y por eso me llevó al mundo hotelero. Y fundamentalmente la atención al cliente, los perfiles vendedores, o sea, técnicas de venta y atención al cliente es lo que más me han demandado las empresas. Y luego, por lo que es puestos ya de mando directivos, habilidades directivos, de liderazgo también. Y últimamente, por hacer un inciso, ligándolo un poco a mi especialidad forense, he impartido cursos de temas de mobbing, o sea, de acoso laboral. Acoso laboral. Sí. Eso está muy últimamente, las empresas están implementando protocolos de prevención del acoso. Y bueno, pues en este último año y el año 2010 y el año pasado he impartido bastante formación del tema del mobbing. Cómo prevenirlo y cómo implementar un protocolo en las empresas para frenar esto a tiempo, ¿sabes? De que no llegue ya al final, ya al caso que esté en el juzgado o que una persona termine enferma, sino que haya prevención. Hay otro tema que mencioné en la presentación y es que trabajaste en Antena 3 Televisión. ¿Cómo fue esa experiencia televisiva, Marién? Fantástica. La verdad es que hasta muchos años estuve soñando con ella, porque fueron 7 años. También hice pinitos anteriormente en Telecinco y Televisión Española, pero fue más corto. Y luego ya Antena 3 fue como mi casa. Y la verdad que fue un training muy bueno, porque a mí me quedaban todavía 2 asignaturas de psicología. Las terminé ya trabajando allí y continué un tiempo. Y estuve en el área de contratación artística, que además con un jefe que vi hacer mención, Joaquín de Domingo Martorell, que fue fantástico, director de contratación artística, y una persona al que tengo muchísimo cariño. Entonces hablábamos de qué maestro había influido en mí en la psicología, y en el mundo empresarial qué maestro ha influido en mí, pues fue él, en Antena 3. Y bueno, pues un mundo distinto, que es cuando digo que se hacía otro tipo de televisión, porque había programas de debates políticos. También debo mencionar a Jesús Hermida, al gran don Jesús Hermida, con el que tuve el honor de poder trabajar en sus programas de debate político, que también para mí eso es algo que queda en mí para siempre, y fue una gran pérdida que ya no está con nosotros. Y bueno, pues se hacían programas también de variedades, de cantantes, de artistas buenos, mezclados con concursos. Era otra cosa. Ahora parece que es más los realities, el cotilleo Sí. y las series. O sea, se ha perdido ese punto de televisión que había entonces. Yo no sé si es que la evolución en algunas cosas mejora para algo y en otras pues nos quedamos estancados, no sé. ¿Y cuáles son esos artistas representativos que todavía siguen siendo figuras en España? Porque aquí todavía tenemos grande afición por Rafael, por ejemplo, Sí, o por Rafael, diferentes cantantes, el mismo Julio Iglesias para las señoras ya un poco mayorcitas. Y bueno, hay muchos cantantes nuevos, pero ¿cuáles de estos siguen impactando en España en este momento y siguen siendo como paradigmas para las nuevas generaciones de artistas dentro de lo que puedes ver en el mundo profesional? Pues sí, los que has mencionado siguen siendo grandes artistas porque son emblemáticos, Julio Iglesias y Rafael. Luego Camilo Sesto, hasta hace poco que ha estado saliendo en programas, que falleció no hace mucho, también era una persona que ha marcado con algún tipo de temas. Y bueno, la verdad es que ahora hay otro tipo de música que se hace diferente. Yo tuve la gran suerte en Antena 3 de conocer a grandes figuras internacionales y que fue algo que a mí pues me gustó mucho, porque yo era jovencita entonces y pude conocer a Gloria Estefan, a María Carey,
recuerdo que luego a personajes como Mr. T, a Will Smith, yo que sé, muchísima gente. Y luego españoles, pues como cuando el tema de la Macarena era cuando estaba entonces de moda, a los del Río. No sé, he conocido a mucha gente. La verdad es que fue una época bonita y que trabajé mucho, pero me gustaba. Muy entretenido. Yo te lo preguntaba porque la semana pasada en la pizarra tuvimos al mejor imitador de Colombia. Tiene más de 120 personajes y casi todos sus personajes son los grandes artistas españoles. Entonces esto también es una invitación para que nuestros televidentes repitan el programa con Camilo Cifuentes que ya se encuentra en la plataforma de YouTube del canal Teleamiga. Bueno, Marien, yo creo que se nos pasó el tiempo volando. En España ya es más de medianoche. Muchísimas gracias por haber atendido esta invitación a la pizarra. A ti, Hernán, de verdad que ha sido un placer el acompañarte hoy, acompañar a todos los televidentes que nos vayan a escuchar y encantada. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta aquí La Pizarra, el programa con el profesor Hernán Olano.